La familia ya no es sagrada, novela de Andrés Casanova. Capítulo 25. Sara quedó pensativa cuando Juancito, luego de beber el refresco, le advirtió: «Voy al cuarto a preparar las libretas». El curso casi acababa de comenzar y nunca había sido costumbre de su hijo menor estudiar cada día. Las tareas siempre las realizaba deprisa, mientras desayunaba un momento antes de acostarse. La mujer caminó hasta el televisor, apagándolo. No soportaba el noticiero, le recordaba los últimos meses de vida de su padre, quien gritaba colérico que alguien viniera a silenciar aquella sarta de mentiras mientras él, inmóvil en el sillón de ruedas, parecía la imagen de la muerte. Escuchó el timbre de la puerta y fue arrastrando los pies hasta la entrada de la casa y al abrir, la hija de Raciel la saludó. «¿A quién tú buscas, Marvilia?», le preguntó extrañada. No podía creer que esta niña también estuviese corriendo detrás del mayor de sus hijos porque no le caben dudas. Se ha vestido como Hortensia con el propósito de encontrarse con un hombre. El pelo recogido al nivel del cuello y adornado con una cinta multicolor le daba un aire de mujer coqueta. El maquillaje del rostro y el creyón de los labios le conferían un aspecto de mujer madura. El pullover delineaba unos senos recién brotados. La falda por encima de las rodillas, las medias largas color de su piel y unos zapatos de altos tacones prendidos al nivel de los tobillos con finas correas completaban su estampa de hembra apetecible. La miró unos instantes en silencio, negándose a creer que Raulito tuviese 4 novias a la vez. «¿Qué tú quieres?», reiteró, ahora violenta, casi con odio. Juancito salió del cuarto con los libros en las manos y la hija de Raciel lo besó en la mejilla. Él le pidió dinero a la madre mientras caminaba hacia la puerta de salida seguido por Marvilia, quien le dijo: «No hace falta, yo traigo para los dos». Sara se sentó en el sillón mientras su hijo la saludaba desde la distancia, olvidando el beso de despedida según su costumbre. Cuando tiró la puerta detrás de sí, ella apoyó el codo en el brazo del sillón, la babilla contra la mano y la mirada perdida en el vacío. «Qué extraño, me han dicho que van a estudiar a la casa de Tony Rainis, pero más bien parece que van de fiesta. Lo único que me falta, que Juancito sea mujeriego. Y yo me alegraría, para que Tini Mollinedo no pueda burlarse más de él. Sí, la he oído decirle cobarde porque no se atreve a defenderse de los demás. Pobre mi hijo más chiquito, incapaz de enfrentarse al grupo, de meterse entre los otros y dominarlo». Comparó a Tini Mollinedo con Marvilia. Desde luego que la primera era más linda, con un cuerpo mejor hecho y más elegante en el vestir. Era cierto que las pecas en la cara la afeaban un poco, sin embargo, la prefería como novia para el hijo, pues ella en realidad odiaba a Marvilia. La odiaba por ver en ella la imagen de Hortensia. Pero en cuanto le tocase el turno a la blusa de Marvilia, en lugar de cortar el modelo escogido por ella, con el pretexto de que la tela no había alcanzado, iba a cortarle una de amplia escote, de manera tal que cuando se la pusiera los 2 huesos del pecho le quedaran al descubierto. Cuando estaba levantándose del sillón volvió a sonar el timbre. Al abrir la puerta, el primero en entrar fue el perro de Cuca Sánchez, meneando el rabo mientras perseguía al gato por toda la casa. La anciana lo llamó a gritos y cuando logró que el animal viniera a echarse a sus pies dijo en tono lastimero: «Me estoy muriendo». A Sara volvió a atacarla en ese instante el dolor abdominal y sintió deseos de entrar en confidencias con Cuca, pero recordó la manía de ella de padecer la última enfermedad que escuchaba mencionar. «¿Qué te sientes?», le preguntó y sin esperar su respuesta avanzó en dirección al televisor, volviendo a prenderlo. La anciana, mientras buscaba en el enorme bolsillo de su bata de casa, mencionó unas pastillas que debía colocarse debajo de la lengua cuando sintiera la punzada en el pecho. La mujer señaló hacia la pantalla del televisor, que se fijara en el espectáculo musical, parecía interesante. «Tuve que esperar casi 3 horas. Entonces fue que apareció la que hace los electro», dijo la anciana extrayendo un tabaco del bolsillo. Sara miraba atenta el televisor. «Qué descarada es esa bailarina, la que está a la derecha del cantante. Al moverse, parece que anda desnuda debajo del vestido transparente». La anciana prendió un fósforo. «La de los electro me atendió con mucho cariño, eso sí es verdad. Si tú supieras, se parece a tu nuera. Quiero decir, a Emma Adamino. En el cuerpo bien formado, desde luego, porque a esa Emma yo la conozco desde que era una niña y te aseguro que es una víbora.
La muchacha de los electro me decía abuelita como si de veras yo fuera su abuela. Pero cuando empezó a engancharme los cables en el pecho casi me muero del susto. El perro gruñó y la anciana le ordenó silencio. Luego, volvió a absorber unas gruesas bocanadas de humo del tabaco y Sara tomó de nuevo la palabra sin dejar de mirar hacia el frente. Fíjate en el modelo del vestido de la cantante que acaban de presentar. La tela parece seda china, de un tipo que no venden en las tiendas de aquí. El escote del frente es exagerado. No trae ajustadores y los senos le quedan al descubierto cuando se inclina. El olor a tabaco empezaba a incomodar a Sara. Cuca Sánchez, sin embargo, se encontraba alegre. El aparato con que me hicieron el electro sonaba como una máquina de escribir y cuando se estuvo quieto, la muchacha me entregó un papel lleno de rayas. El doctor me dijo que no estaba tan mal, que volviera el próximo mes. Sara quedó dudosa. Quizás si lograra interesar a la anciana en el modelo de zapatos que usaba la cantante, indudablemente extranjeros a juzgar por lo elegantes que lucían, ella no hablaría más de su enfermedad. Después de intentarlo varias veces, tiene que ser tajante. Cállate ya, Cuca. Déjame ver el televisor. Le dijo. El perro alzó la cabeza manteniéndose atento, como a la espera de alguna orden por parte de su dueña, quien optó por quedar en silencio, escuchando las opiniones de Sara sobre el programa de la televisión. La morena contorsionaba el cuerpo de manera lasciva, llevando las manos unidas a los senos y luego a las entrepiernas. En tal posición, echaba hacia atrás la cabeza y mientras el pelo endurecido quedaba colgante, la cámara se detenía en la zona del pubis tembloroso. Resultaba asqueroso según Sara, por culpa de representaciones como estas los niños y los jóvenes de ahora solo pensaban en casarse. La cantante, abrazada del micrófono, con los ojos derramando lascivia, con palabras no tan metafóricas rogaba ser poseída por su hombre. Este exhibicionismo de los artistas, se lamentaba Sara, conducía a los muchachos de hoy a comportarse con descaro. Fíjate Cuca, piensa en lo que te digo. En pleno mediodía, bajo la sombra de un árbol o incluso en medio de la acera, se besan y acarician con descaro. Mientras Sara hablaba, la artista se iba volviendo de espaldas, provocativa, mostrando sus glúteos casi al desnudo. Ayer mismo vi pasar frente al árbol de la esquina a la negra que trabaja en el parque de diversiones y mientras los demás jóvenes le gritaban frases soeces, mi hijo se acercó a ella. Yo estaba mirando desde la persiana. Mi hijo la besó en la boca y ella le oprimió la zona de la portañuela. Dios mío, antes de que vinieran los rusos a este país con su amor libre, jamás se había visto tanto descaro. ¿Verdad, Cuca? El espectáculo continuó durante un rato, sucediéndose uno tras otro los cantantes. Las letras de las canciones se referían a traiciones, amores fracasados y felicidades imposibles. Al finalizar, ambas mujeres se levantaron al mismo tiempo y Sara le hizo saber a Cuca Sánchez que tenía mucha ropa pendiente de coser. La anciana llamó al perro y salió, lanzando el pedazo de tabaco apagado al jardín. Otra vez el hilo del ovillo se reventó. Mi marido piensa que yo soy una estúpida, ya son más de las 12 y no acaba de llegar. Ya eché a perder este dobladillo por estar pensando basuras. Los tres son unos desconsiderados, mi marido y mis dos hijos. Lo único que me faltaría es limpiarles los fondillos porque todo cae sobre mis hombros, pero jamás les oigo una frase cariñosa conmigo. ¿Por qué a Hortensia le gustarán estas blusas con tirantes? Como si tuviera unos hombros tan lindos. Se cree una pepilla todavía y ya la marca de los años empieza a vérsele en la piel, en los ojos y hasta en la mirada. Siempre hablando de libertad para las mujeres, y cada vez que voy allá la sorprendo en la cocina. Caramba, ahora romperse la aguja, en esta caja no tengo, en esta gaveta tampoco, ¿dónde puse la que le compré la semana pasada a Cuca Sánchez? Pobre vieja, cuando se acabó el programa de la televisión casi le dije que se fuera. ¿Qué pensarán estos desgraciados que viven echando discursos por la televisión contra el imperialismo yanqui, que una es come mierda? Y no me digan que la culpa es del bloqueo, porque las agujas son unos pedacitos de alambre. Esa dialéctica que tanto menciona mi marido es tremenda basura. No es capaz de llenar de mercancías las tiendas de ahora como en los tiempos en que papá era el dueño de la casa del Cáucaso y la flor circasiana. Déjame darle unos golpes con este hierro a una aguja jorobada para ver si logro seguir cosiendo. Este hijo mayor mío me tiene preocupada con eso de los ardores cuando orina. Mira que le aconsejo.
búscate una buena mujer y cásate, que ya a tu edad tu padre se había casado conmigo. Pero el que no quiere esclavitud, y sigue detrás de la negra y de la Emma esas, si al menos se casara con la rubia linda, porque de veras que Carmen es bien linda, lástima tan pútica. Ya está. Ahora le instalo y ojalá no se parta. La pobre Cuca, venía en busca de un tabaco pero no puedo seguir regalándoselos, ya mi marido me preguntó la semana pasada, cuando los estuvo buscando para venderlos, a qué macho yo estaba dándoselos. Mi marido cree que yo soy una puta como las que él conoce en su trabajo. Emma Adamino tampoco me puede engañar. Aunque se las da de muy decente, tiene cuerpo de puta aunque se ponga ropa de lo más decente. Además, si fuera seria no trabajaría en un restaurante, porque como decía mi papá ese es un oficio de fleteras y candeligeras. Qué mal me ha quedado esta costura de la sisa, por estar pensando tantas boberías, mejor vuelvo a pasar la aguja. Los hombres no respetan a las mujeres, aunque después de todo, me dio gracia lo que me dijo el carnicero el otro día, cuando tuve que ir a la bodega porque Juancito tenía educación física y podíamos perder el pan. Me dijo que yo tenía una buena boca para lo que yo sabía, y que si quería probar él estaba dispuesto. Mejor cambio el ovillo por este otro que tiene un hilo más fuerte. Qué forma de vestir la de ese nene Lechuga, desde que es novio de Tini Mollinedo. Los pantalones dentro de las botas y la camisa sin abotonar. Esos son los amigos de mi hijo chiquito, por culpa de ellos cada día está más rebelde. Nene Lechuga es un delincuente, no tengo dudas, y seguro le aconseja que nos desobedezca. Déjame ver el reloj, efectivamente, las 10:30 de la noche y Juan Emilio no acaba de llegar. Me dan deseos de llamar al primero que pasa y decirle, caramba, ni que yo fuera como Hortensia. Qué cansancio, casi no tengo fuerzas y empieza a dolerme el vientre. Voy a terminar esta blusa y me acuesto. Dios mío, cómo me duele. La manteca se está acabando, con el dinero que me gane este mes voy a comprar unas libras de carne de puerco. Tengo que hablar con mi marido para que le aconseje a Raulito pelearse con Emma Adamino. Yo la vi bajarse de un camión y estoy segura que ella y el chofer se pusieron de acuerdo cuando hablaron. Hasta se besaron casi en los labios, yo la vi desde la persiana, y la muy descarada vino a preguntarme que dónde estaba su novio del alma. Ahora sí quedó perfecta la costura. Este dolor, Dios mío. Por ahí viene mi marido, le conozco los pasos. Si al menos me acariciara la cabeza como antes, cada vez que me necesitaba desnuda a su lado. Este es el final del capítulo 25 de la novela La familia ya no es sagrada, del escritor Andrés Casanova. La familia ya no es sagrada, novela de Andrés Casanova. Capítulo 26. Esta noche de sábado, Raulito piensa realizar uno de sus más recónditos deseos: vengarse del suegro. Antes, fue necesario convencer a Emma Adamino de que sus relaciones con la otra novia, la que trabaja en el parque de diversiones, solo le servían de entretenimiento pasajero. Va caminando metido en su vida interior, sin ver a algunos conocidos que lo saludan al pasar. Al principio Emma opuso resistencias. Debía decidirse por una de las dos, le exigió sin saber que en realidad existía también una tercera. Raulito no quería deshacerse de ninguna de las tres porque Carmencita significaba para él su amor verdadero, aunque años atrás lo había traicionado con el profesor Ricardo Díaz. Barbarita, una negra de esas que le hacen sentir el alma hirviendo a cualquier hombre, además de entregarse a él porque en realidad lo amaba, era capaz de regalarle su dinero cuando querían disfrutarlo en cualquier sitio nocturno. Y a Emma la consideraba la mejor de las conquistas suyas en los últimos meses, exótica belleza capaz de despertar la admiración de hombres y mujeres cuando pasaba junto a ellos. Renunciar a una de las tres hubiera significado perder ante el grupo de sus amigos la fama como gallo conquistador invencible. Se encontró con Emma frente al cine y de inmediato fueron hacia el bosque de pinos. Al poco rato llegaron a la zona oscura del bosque, mientras el aire levantaba el vestido de Emma dejando al descubierto unos muslos de blancura perfecta. Tomándola del talle, la llevó sin tropiezos hasta el rincón bien conocido por él donde la noche antes había disfrutado la compañía de Barbarita, cuando ella terminó su turno de trabajo. Al llegar debajo de un árbol, vieron caer una estrella en el horizonte y Emma dijo haber formulado un deseo. Recostada contra el árbol, recibía todo el peso de Raulito. Cada nueva caricia les arrancaba una sonrisa, una palabra tierna, una promesa de felicidad y amor eternos.
Las manos entrelazadas, las bocas unidas, el abrazo casi feroz. Las caricias de la piel del otro y el abultamiento al nivel de las entrepiernas de Raulito que al cayó en una mano de Emma, fueron incendiando sus cuerpos. Una mano experimentada ascendiendo por los muslos de la muchacha, arrastrando de paso el vestido, la aletaron del ataque que se avecinaba. Temblorosa, separó su cuerpo de una especie de animal hambriento, duro y ya húmedo, que intentaba atraparla y acabar con su vida. Un grito de protesta escapó de su garganta y movió la cabeza en señal negativa. Aquí no, le exigió. Prefiero que sea en el motel. Ya iban saliendo de la zona oscura cuando vieron a Toño Adamino recostado contra uno de los postes de la cerca divisoria del bosque que colindaba con el parque de diversiones. Toño los vio venir con pasos inseguros y la ropa ajada y no pudo contenerse. Olvidando su propósito de conversar con Raulito y aconsejarle que no debían continuar viéndose a escondidas, que no por gusto Emma tenía padres y una casa donde él podía visitarla. Entonces comenzó a ofender al novio de su hija, a mentarle la madre, a decirle rastacuero y cobarde, aprovechándote de muchachas inocentes, violando la confianza que te he dado porque nunca te exigí que me pidieras su mano como se hacía antes, eres un sinvergüenza y un hijo de puta, y en ese mismo instante Raulito tampoco pudo mantener envidado el amor propio. De no haber sido por unos hombres que pasaban por allí en ese momento, hubieran terminado a trompadas. Emma se fue acompañando a Toño y Raulito se dio aliento diciéndose que le daba igual, él tenía una sustituta en la heladería. Un rato más tarde, casi llegando frente al semáforo recién instalado en la intersección de las calles Javier Torres y Heriberto Hernández, todavía los oídos de Raulito escuchan las ofensas de Toño Adamino, un anciano casi, y sonríe al recordar las últimas palabras suyas para responderle, mientras dos hombres lo mantenían atenazado contra sus brazos y le aconsejaban no buscarse una desgracia, que son los consejos que dan todos en circunstancias como estas. Sí, la emborraché para tirármela en la hierba, le dijo sarcástico y el viejo se echó a llorar como si fuera un niño. Se aleja del semáforo y entra a la heladería sin prestar atención a las protestas de los que están esperando en la cola. Una vez adentro, pregunta por alguien y aparece una joven con el uniforme ajado por efecto de la gran cantidad de horas trabajando. Luego de besarse en las caras se apartan hacia un rincón y conversan brevemente. ¿Qué decidiste? La conmina él. No decidí nada todavía, contesta ella en tono parecido a la burla. ¿Qué te dijo ayer el administrador cuando vine a verte? Le toma una de las manos. Ese tipo no te conviene, imita ella la voz ronca de un hombre de manera sarcástica, y yo le contesté que él no era mi padre para aconsejarme con quién podía acostarme. Tengo reservada una habitación en el motel Las Rocas, le advirtió exigente. Cuando termines el turno te recojo. De nuevo frente al semáforo, no espera la luz roja al frente de los vehículos para cruzar y un chofer le grita algunas ofensas que él escucha como si fuera con otro. Salva la acera contraria de unos cuantos pasos y vuelve a mirar el reloj. Ansioso, decide caminar hacia el parque y allí, sentado lejos del bullicio de sus amigos, trata de recomponer a Emma Adamino en su memoria. Ahora Emma no era la misma que había conocido en el restaurante La Estrella Roja, donde ambos trabajaban cuando él la conoció. Ahora ella sabía usar su cuerpo, disfrutaba lucir los labios pintados con creyones apropiados a su tez, porque ya no padecía de aquella enfermedad irritante. Siempre traía las cejas depiladas y sus uñas las pintaba cada día de un color diferente. Sin embargo, a pesar de salir juntos al terminar el turno de trabajo en el restaurante, no había logrado pasar más allá del roce de su sexo contra el cuerpo de la muchacha por encima de las ropas. Emma le exigía matrimonio. Recordaba lo que le habían contado algunos de sus amigos que habían sido compañeros de estudios de Emma Adamino en el preuniversitario en el campo Batalla de las Lomas. Un profesor de ese lugar, perdido entre dos elevaciones solitarias y plantaciones de plátanos que atendían los propios estudiantes, la sedujo con palabras hermosas y promesas de felicidad. Esos amigos suyos decían haber escuchado gemidos en la oficina privada del profesor de matemáticas y se escondieron dentro de un baño. La calma nocturna les había permitido oír con toda claridad las palabras que se decía la pareja entre suspiro y suspiro, como ella le rogaba la vida entera y en el último instante, el de la muerte sin violencia, le rogó que la llenara toda para sentirse de veras toda una mujer.
Él reía divertido cada vez que le contaban esta historia, pero en este momento cuando ve pasar los autos sin detenerse, cuando ve allá a lo lejos varias parejas enlazadas, piensa que tal vez la historia sea cierta. Y también los otros comentarios de algunos viejos del pueblo, quienes dicen que Toño Adamino la aprovechaba cuando Emma se encontraba estudiando en la escuela primaria Juan Rosquedo. Trata de apartar esos pensamientos de su cabeza, diciéndose que eran falsos, que Emma era inocente cuando lo aceptó como su novio. El primer encuentro entre ellos fue en la zona más oscura del parque. Recostado contra un árbol, la atrajo hacia sí y al intentar besarla notó la torpeza de ella, que apenas entreabría los labios temblorosos y no encontraba dónde colocar sus manos. Tuvieron que sucederse muchos encuentros debajo de aquel árbol, sentados en los bancos más solitarios del parque, en el bosque de pinos y detrás de una parada de ómnibus que ya no funcionaba como tal, para que Emma aprendiese a respirar al unísono con él y se abandonara en sus brazos, mientras le acariciaba enternecida el abultamiento en la zona de la portañuela. Entonces recuerda la primera vez que la disfrutó hasta el final. Unos 15 minutos después de la hora acordada, Raulito vio acercarse a Emma, con el pelo largo despeinado por el viento y la sonrisa embelleciendo aún más su rostro. No podía creer que el ultimátum de esa misma tarde hubiese dado resultado, le asombraba que hubiera creído su advertencia. Que viniera preparada porque de aquí se irían para su casa. Y Raulito vuelve a ver llegando a Emma al parque aquella noche del pasado lejano, con su nariz pequeña y bien formada, contoneándose provocativa, con su expresión pícara y hermosa. El pullover, ajustado al cuerpo, mantiene aprisionados sus senos de un tamaño perfecto. La falda muestra unos muslos carnosos y apetecibles. Los zapatos de tacones elevados y sin talones dejan al descubierto unos pies bien formados. Como otras veces, el deseo por Emma se le despierta. ¿Viniste preparada?, le pregunta, luego de besarla rozando sus labios apenas. Ella guarda silencio y Raulito no puede determinar si calla por pudor o por hipocresía. En los bancos de los alrededores comienzan a sentarse asiduos visitantes al parque. Como la zona iluminada ya está repleta a esta hora, los últimos tratan de acomodarse en cualquier sitio desocupado y de esa forma Emma y Raulito huelen perfumes delicados, ven espaldas de mujeres al descubierto y piernas ocultas hasta los tobillos, oyen protestas de personas mayores contra esta juventud que todo lo disloca y burlas de personas jóvenes contra estos viejos que en lugar de quedarse en sus casas vienen a jodernos. Un joven que se encuentra cercano a ellos grita de manera airada contra sus padres. Viven pendientes de mis pasos, dice el joven, las veces que bebo, les preocupa mi preferencia por la música extranjera en lugar de la cubana, y culpan de eso a mi hermana que está en los Estados Unidos, porque me escribe todos los meses. Me amenazan con prohibirme salir de noche si no hago las tareas de la escuela o si se me ocurre protestar por esta maldita escasez de ropas en las tiendas. Siempre están averiguando con quiénes me junto, mis opiniones sobre el gobierno, qué hago en los horarios libres de las clases. En fin, que ya no puedo soportarlos. Todo aquello lo escuchan Emma y Raulito sin extrañarse. Ellos también pensaban de esa manera cuando todavía los padres podían gobernarlos. Se levantan del asiento y empiezan a alejarse por una de las calles laterales. Entraron a la habitación del motel Las Rocas, lugar de escasa categoría, y al empujar la puerta y prender la luz, quedaron sobrecogidos por el aspecto de aquel sitio que antes ha albergado a otros cuerpos anónimos como los de ellos dos. Las paredes descarnadas, con señales antiguas de una pintura gris y melancólica, tenían multitud de anuncios desgarradores para ellos que se amaban de veras. En este cuarto Cari se la mamó a Pepe. Pedro la tiene larga. Yo soy el macho de la avenida 7. God save the world vote me first. Carteles que contribuían a la erosión originada por el paso del tiempo, convirtiendo aquella habitación en un sitio más apropiado para el llanto y los lamentos que refugio de dos que creyesen en el amor. Sentados en la cama, permanecían tomados de la mano en silencio, como si cada uno estuviera enfrentándose a su propio dilema. ¿No quieres? Estás a tiempo de arrepentirte, sugirió Raulito mientras comenzaba a acariciar el pelo brillante de la muchacha, más para darse ánimos a sí mismo que con el propósito de convencerla a ella. ¿Tienes miedo?, le respondió Emma en un tono que no parecía valiente sino de temor. Él no tomó la pregunta en sentido de ofensa, es más, pasándola por alto comenzó a descalzarla y Emma premió aquel gesto con un beso en la frente.
Cuando ya la tuvo despojada del pullover, ella sintió vergüenza y cubriéndose la zona del ajustador con ambas manos, le rogó que por favor apagara la luz. Antes de obedecer, Raulito le devolvió el beso de la frente. Cuando Emma regresó del destartalado baño, le pidió que sirviera un trago de ron de la botella que ella guardaba en su cartera y él no pudo ocultar su asombro. Como los vasos colocados encima de la mesa de noche presentaban rastros de pasta dental, decidieron beber directamente de la botella. Animosa, Emma Adamino le desabotonó la camisa, mientras le acariciaba los pelos del pecho y él, con los ojos entrecerrados y las manos apoyadas contra el colchón, se mantenía tranquilo, aunque en realidad estaba al acecho. De pronto, la tomó en sus brazos y lanzándola con una violencia cariñosa hacia atrás comenzó a mordisquearla en cualquier sitio. Detrás de las orejas. En la zona del cuello. Abusaba de sus carnosos senos. Rodaba hacia abajo y allí se detenía gustoso un largo rato. La volteaba besándole aquellas prominencias que lo enloquecían. Mientras tanto, Emma reía gozosa unas veces, otras protestaba y en ocasiones llorosa y suplicante le pedía de favor que ya acabara, sin dejar de defenderse a patadas, como obediente al instinto de mujer de no entregarse sin antes haber luchado hasta el cansancio. Atenazado uno contra otro y confundidas las bocas en una sola boca, al poco rato estuvieron desnudos. Aquellos dos cuerpos jóvenes, palpitantes y sudorosos, querían probarse el uno contra el otro para determinar cuál de los dos sería el vencedor. Ella, liberando las ansias reprimidas, abrió las piernas. Él, deseando descubrir el misterio escondido detrás de la inocencia de la muchacha, acudió a su llamado. Desde un lugar lejano los gallos comienzan a cantar. Las manos de los dos empiezan a buscarse y se entrelazan con la ternura de los amores recién descubiertos. Emma esta vez toma la iniciativa. Con los claros del día deciden abandonar las tibias cobijas. Mientras se está vistiendo, Emma Adamino canturrea feliz, feliz porque ha conseguido la libertad de sus padres. Raulito, de pie frente a la taza mugrienta del baño, sonríe orgulloso de haber conquistado a la muchacha más hermosa del pueblo. Entonces faltaban muchas noches para que llegara la noche en que se vengaría de Toño Adamino por haberle dicho a Emma que él tenía 3 novias cuando supo que habían dormido juntos en el motel Las Rocas. Sabía que el viejo la seguía a todas partes y esta noche logró su propósito. Que los viera salir con las ropas ajadas del bosque de pinos. Mira su reloj y advierte que faltan 15 minutos para que cierren la heladería. Se levanta enérgico y echa a caminar. Este es el final del capítulo 26 de la novela La familia ya no es sagrada, del escritor Andrés Casanova. La familia ya no es sagrada, novela de Andrés Casanova. Capítulo 27. Esta noche de sábado, mientras Raulito ha decidido realizar uno de sus más recónditos deseos, vengarse del suegro, Juancito renuncia a sus acostumbrados programas de la televisión para acompañar a Marvilia quien, como todos estos últimos fines de semana, ha venido a buscarlo. Caminan despacio, se entretienen viendo girar los caballitos de madera en el parque de diversiones, continúan hacia la zona céntrica de la ciudad y allí miran durante largo rato en las vidrieras las ropas y los zapatos, ilusionados con tener alguna vez tanto dinero como para comprarlos. En el parque encuentran un grupo de conocidos y detienen un rato el paseo para escucharlos e intercambiar con ellos sueños e ilusiones. Marto Garandel intenta convencer a gritos a los demás de que acepten a Demis Roussos como el mejor cantante del mundo. El muchacho rubio y delgado de vez en cuando interrumpe la monótona canción en inglés pronunciado con acento cubano que está cantando para alentar la discusión a favor de las opiniones de Marto y asegura que se necesitan artistas capaces de expresar los conflictos que tienen los jóvenes de ahora con las personas mayores. Juancito y Marvilia acaban por aburrirse de aquella discusión que les parece sin sentido y comienzan a escapar del numeroso grupo de muchachos tratando de no ser advertidos. De pronto, cuando ya se han separado del grupo lo suficiente como para sentirse libres de lo que consideran tonterías de bobos, escuchan desde allá la voz de Tini Mollinedo. Que los esperen, casi ahora mismo saldrán hacia la casa de Tony Rainis. Allá bailarán con los Bee Gees, Billy Joel, Bonnie M y los ABBA, aunque también oirán canciones de Iraqueres y los Bam Bam. Como ellos dos no se detienen, grita incómoda váyanse al carajo y Marto, dominante, ¿qué te sientes? Te digo, déjame convencer a estos imbéciles de que Demis Roussos es el mejor cantante del mundo.
Cuando Juancito y Marvilia atraviesan al fin el cerco de gente que se les interpone, creen ver a Nené Lechuga conversando con un hombre desconocido para ellos y extrañados, comentan cuánto se ha transformado Nené, ya no gesticula con ademanes exagerados como antes, no grita ni defiende sus criterios salpicándolos con palabras obscenas. Ya no quiere siquiera mirar a los de la secundaria desde que está estudiando en el preuniversitario. Al encontrarse lejos de Nené, detienen la marcha unos instantes, indecisos. Frente al cine, una multitud trata de entrar al unísono y deciden irse a otro lugar. A tomar helados, propone Marvilia. Raziel estaba tratando de convencer a la esposa sin detener el tecleo de la máquina de escribir. Si no terminó este artículo de basura, donde estoy metiendo más imprecisiones que pelos tengo en la cabeza mañana, le dijo incómodo, quien oye al director. Ante las protestas de Hortensia, argumentó que debía aceptarlo de una vez. Los varones necesitan toda la libertad del mundo, las hembras en cambio requieren de un trato severo, donde mejor están es dentro de la casa y por lo tanto, si la niña no llega antes de las 10 salgo a buscarla. La niña desde luego era Marvilia. No te atrevas. Protestó Hortensia levantándose del sillón y colocándose junto al esposo. Ya estaba aburrida de oír a Raziel con su discriminación contra las hembras, que las considerara inferiores a los hombres en lugar de diferentes. La niña gozaba de toda su confianza, gesticuló Hortensia, porque nada insano perseguía en sus relaciones con Juancito, solo tenderle una mano a este muchacho que estaba creciendo en medio de tantos rechazos y complejos, suspiró Hortensia casi a punto de ahogar y le aclaró que ya eso lo habían conversado ella y Marvilia como dos amigas. Bájame el tono o te sueno 2 galletas. Amenazó Raziel sin detener el tecleo. Esta mujer se estaba pasando de lista. ¿Que se cree de veras? Le voy a dar 2 trompones descarada. ¿Cree que va a gobernarme a mí? Claro, acaba de hablar el macho. Irónica, Hortensia se alejó del lugar. Sabe que Raziel suele cumplir aquellas amenazas. Marvilia no es ninguna santa, el tono de Raziel era de zona. Como todas las mujeres, es capaz de cualquier locura. Claro, dijo la mujer burlona, pensando que si él supiera lo loca que era ella misma, que se tiraba cada mediodía al hermoso y joven rubio que tenía por jefe en el laboratorio. Estuvo a punto de decírselo para vengarse por sus amenazas de golpearla, aunque fue solo un instante de valentía tan breve que ni ella misma pudo advertirlo. Pero en nuestro caso, podemos confiar en Marvilia. Astuta, Hortensia iba ahogando poco a poco el odio que estaba sintiendo contra su marido, quien no dejaba de trabajar para atenderla. Él no era capaz de comprender que ya Marvilia pudiera sentir amor, que estuviera enamorada de Juancito, abandonado a la deriva por Sara y Juan Emilio hasta que terminó convirtiéndose en un solitario. La hija no corría ningún peligro, le había enseñado lo suficiente como para ser capaz de evitar un embarazo. Además, entre ella y Juancito existía una amistad que databa desde los inicios de la edad escolar. Sin revelar su pensamiento, volvió a acercarse a Raziel y comenzó a acariciarle el pelo a la vez que le acomodaba los espejuelos corridos de su sitio. «Te traigo un poco de café», le dijo en un tono casi sensual, como si en realidad estuviera invitándolo a irse a la cama, aunque lo cierto era que su intención solo pretendía hacerle olvidar sus celos por la niña. «Sí, mi amor», respondió Raziel, deteniendo el tecleo y aceptando las caricias de la esposa. Marvilia abre su cartera de mano y paga los helados consumidos. Mira hacia quienes esperan afuera descubriendo a un anciano indignado contra los que se cuelan y a una señora que da paseitos cortos en su propio lugar, mientras resopla en señal de protesta por la lentitud del servicio. Juancito está comiendo con toda calma, ajeno a lo que ella está hablándole, absorto en los sucesos de ese día durante la tarde en su casa, donde ya Emma Adamino se había convertido en el centro de las peleas constantes. Juancito y Marvilia llegan al parque de nuevo y comienzan a buscar un lugar donde sentarse alejados de sus compañeros de aula. Toman por un costado del parque y ven de nuevo a Nené Lechuga conversando con el mismo hombre con quien lo han visto antes. Cambian de rumbo, hasta encontrar un banco desocupado en la zona más oscura y allí permanecen en silencio hasta que Marvilia le toma una mano a su compañero y comienza a juguetear con ella. «¿Por qué no confías en mí?», le reprocha con cariño. Ya empezaba de nuevo esta, pensó él. En realidad Marvilia no le gustaba como mujer.
soñaba con las de pechos opulentos y nalgas bien grandes, como aquellas que aparecían en los recortes de revistas que guarda dentro de una caja en el armario. Las prefería parecidas a su cuñada Emma Adamino, con piernas macizas, bien llenas. Además, no se lo ocultaba a sí mismo. Temía enfrentarse a las mujeres, se miraba en el espejo cada vez que entraba al baño y se disgustaba con su imagen, por la nariz que le parecía demasiado grande y las orejas muy pequeñas, por los granos en la cara que le explotaban cada mañana y los ojos sin un color definido, por las cejas prácticamente lampiñas por cuya razón en el aula lo apodaban el marciano y la barbilla tan pequeña que apenas parecía tenerla. Yo sé que me desprecias, dice ella de nuevo, cuando comprende que no logrará hacerlo hablar con sus reproches. Él coloca un brazo encima de sus muslos. No te vayas, le ruega. Con una condición, sonríe maliciosa Marvilia. Juan Emilio admitía para sus adentros que en ocasiones se comportaba con demasiada rudeza con la esposa. Claro, ella se complacía en importunarlo cada vez que él estaba dándole los toques finales al arreglo de alguna pieza de las que le traían a su pequeño taller particular, se complacía en importunarlo con quejas de cualquier tipo y entonces por su culpa él fracasaba en sus intentos de resolver el problema en el menor tiempo posible, porque lo que le importaba era cobrar el dinero y no que lo consideraran el mejor mecánico de toda la ciudad. Y ahora mismo, mientras él estaba tratando de fabricar una junta para un carburador, una junta muy difícil porque tenía vueltas y revueltas en las zonas de las curvaturas más pronunciadas que le hacían equivocar los cortes con la tijera, ella venía a hablarle mal de la nuera, de Emma. Porque la muy zorra se negaba a fregar las vasijas, protestaba Sara frente a él, como si esperara que detuviera su trabajo y fuera de inmediato a gritarle a Emma Adamino que acabara de largarse. No trapeaba para no romperse las uñas, decía su esposa, y en varias oportunidades se había negado a lavar la ropa de Raulito. Emma cada momento iba a mirarse al espejo, maquillándose, peinándose indefinidamente, admirada de sí misma, se quejó Sara. Juan Emilio caminó en dirección a la esposa, le propinó un ligero empujón para que le diera paso y ocupó su lugar al lado del banco de trabajo, manipulando llaves, pinzas y destornilladores. Entonces decidió contestarle. Eso te pasa por no hablar de frente con Emma, le dijo, y en cambio ofenderla por medio de alusiones malintencionadas. ¿Tú quieres decir que yo le tiro pullas a esa descarada? Incrédula, Sara estaba a punto de soltar el llanto. Ya ella lo tenía pensado desde antes de conversar con él este asunto. Su marido no iba a darle la razón. Yo quiero decir que Emma me parece la esposa perfecta para nuestro hijo, seria y correcta. Al menos, es la única mujer que ha logrado tranquilizarlo. El hombre se extendió en otras consideraciones. Ya Raulito no pasaba todo el tiempo correteando detrás de las mujeres, sino que se dedicaba por completo a atender a Emma. Debía ser más respetuosa con los derechos de los demás. Estaba inventando fantasmas, creando dificultades por entrometerse en el matrimonio de su hijo, insinuando que Emma tenía otro hombre. Sara escuchaba al marido enfurecida, llorando de indignación. Resultaba que ahora era ella la culpable, protestó, la culpable de las discusiones frecuentes entre Emma y Raulito. Ella la culpable, que se levantaba desde los primeros claros del día encargándose de la limpieza, el fogón, la ropa, todo. Ella la culpable que para no molestar a los demás ni enloquecer en esta casa hablaba consigo misma. Cuando se desahogó, cuando el llanto no la dejaba hablar casi, optó por callar y alejarse del esposo. Iría a preocuparse por la salud de Cuca Sánchez, dijo rabiosa elevando la voz hasta un tono exagerado, la única persona que en realidad comprendía sus tristezas. Hortensia, mientras acaricia el pelo de Raciel, abre los ojos de manera desmesurada, una costumbre suya desde la niñez. La mujer sabe que es hermosura lo que había buscado en ella su marido, desde la primera vez que se encontraron durante el receso de una asamblea de la Central de Trabajadores en el municipio, y se presentó a sí mismo como el periodista que estaba haciendo como que trabajaba en aquella plenaria, para tratar de que en el periódico hicieran como que le pagaban, viejo chiste entre los cubanos para ironizar acerca del salario que no alcanzaba para disfrutar de una vida en toda su plenitud. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos la primera vez a la cama? Provocativa, comienza a acariciarle el pecho. Sabe que es la caricia más esperada por Raciel, que en realidad le gustan estos momentos de intimidad.
Los dos se conocen lo suficiente como para haber aprendido que a pesar de algunos deslices y devaneos, incluso de algunas infidelidades por parte de ambos, las que jamás han sido tan importantes como para que se ponga en juego el matrimonio, ahora existe algo más preocupante. La adolescencia de Marilia. Tenji, le dice él y suspira derramando erotismo, como siempre que están a punto de acostarse desnudos, me preocupa de veras la niña. Ella se sienta en sus piernas, soportando la presión que la quema proveniente del sexo de Raziel. Ya se ha aligerado de ropas, previendo el final de esta conversación. Mientras lo acaricia con sus expertas manos, trata de convencerlo de que no es justo desarrollar en la hija un sentimiento de persecución, todo lo contrario de lo que sucede con la mayor parte de sus compañeras de aula, a quienes les permiten asistir a las fiestas si regresan temprano o aceptan la compañía de algún familiar. Pero es lo correcto, opina Raziel, perdiendo los deseos de continuar hablando sobre la hija. En realidad, ya está urgido de desahogarse. Hortensia sabe que aún no es el momento, que así no podrá disfrutar los abrazos de su marido porque cada vez los recuerdos de su jefe le resultan más agresivos. Su jefe, que ya no le deja ni un momento de reposo, quiere hacerlo cada mediodía y ella siente el cansancio de sus años. Está convencida de que deberá abandonar a ese joven tan voluntarioso. Quizás se verá obligada a cambiar de trabajo. Va bajando con sus manos hacia los lugares íntimos de su marido, aquellos que cuando ella los acaricia lo desesperan. En condiciones de persecución, le dice a Raziel, las muchachas no llegan a divertirse, se vuelven solemnes y atildadas aunque en realidad están fingiendo. Apenas bailan, no beben y se mantienen rígidas todo el tiempo. No creo que el asunto sea tan dramático, duda Raziel. Está convencido de que una vez más cargará en brazos a Hortensia, como a ella le gusta, y le romperá las pocas ropas que trae cuando la lance contra la cama. Después, la golpeará violento con las 2 bofetadas que siempre le pide antes de sentirse llena de él. La mujer decide, a propósito, llegar hasta el último sitio de Raziel, caricia que lo obligará a olvidarse de ese maldito artículo para el periódico y la cargará como a una niña, lanzándola contra la cama como si se tratara de un saco inútil y será el momento que ella necesitará de 2 bofetadas para excitarse por completo. Aunque no quieras creerme, reitera, disimulando que casi ha llegado al punto máximo de excitación para que sea Raziel quien tome la iniciativa, cuando las muchachas se saben perseguidas por los padres no pueden divertirse. A las jóvenes no deben permitírseles tantas libertades, dice Raziel sin demasiada convicción, porque se está abandonando dentro de sus imaginaciones, cree conocer el final de esta noche. Dudoso, no sabe si tendrá fuerzas para llegar hasta el final, hasta el momento que su Tenji le pedirá después de las bofetadas que abuse más de ella, que no la deje allí tirada como un saco inútil y se vacíe dentro de ella de nuevo, que la vire al revés, que le pegue por detrás y después la monte como solo él sabe. Hortensia en ese instante pierde el rumbo. No ha encontrado la misma rectitud en Raziel que halló este mediodía cuando su jefe la petrificó contra un colchón improvisado con ropas limpias propias del laboratorio. Entonces le pregunta a Raziel mientras le besa la frente, olvidando en realidad que esa pregunta no debía formularla en aquellas circunstancias, que se había olvidado el artículo publicado por él la semana anterior en la sección Opiniones del columnista, artículo que había titulado precisamente Independencia de las jovencitas. ¿Por qué? Pregunta a medias a Raziel, después de suspirar y admitir para sí mismo que de veras resultaba incongruente lo escrito en aquel artículo y su proceder respecto a Marilia. Trató de consolarse diciéndose que así era su oficio, a veces debían aceptarse temas por encargo de Genaro González Quijada y abordarlos con el criterio editorial y no con el propio. Eso es hipocresía, la voz de Hortensia comienza a ser cáustica. Si quieres, hipocresía profesional, sonríe Raziel, aún ilusionado con el final de esta noche. Hipocresía de cualquier tipo. Y sabes, porque tú mismo lo dices, que los hipócritas son unos cobardes. La mujer se levanta indignada de las piernas del hombre y él comienza a abotonarse la portañuela. Raziel escucha el tono de reproche y el rencor con que Hortensia agrega: eres un oportunista. Al escuchar la rabia con que la esposa acaba de pronunciar aquellas palabras ofensivas, no puede evitar que la saliva comience a espesársele en la boca y un líquido amargo le suba desde el estómago. Juancito disfrutaba con los ojos cerrados las caricias de Marilia y sus palabras cargadas de tolerancia hacia él.
Hasta ahora, todas las que había conocido lo ridiculizaban. Lizzie Vega bien le llamaba Pático feo a pesar de las protestas de Tony Rainis por las ofensas contra su amigo. Tini Mollinedo comentaba que su novio Marto Garandel obligaba a Juancito a entregarle un peso cada semana a cambio de no gritarle la araña cada vez que se lo encontraba. Las demás muchachas del aula, unas ni lo miraban, otras lo odiaban y no se escondían para llamarle cara de carroña, algunas lo trataban con respeto por ser inteligente y para aprobar las asignaturas necesitaban de sus repaso. Sin embargo, a sus espaldas le llamaban de todas las maneras posibles, convirtiéndolo en poco menos que en un insecto. Marvilia miró el reloj, alarmada, y con cariño le retiró la mano de entre sus muslos. Ya debían regresar, le dijo, porque su padre la ofendía cuando llegaba pasadas las 10. Le propone continuar conversando en el portal de su casa y echan a andar tomados de las manos. Este es el final del capítulo 27 de la novela La familia ya no es sagrada, del escritor Andrés Casanova. La familia ya no es sagrada, novela de Andrés Casanova. Capítulo 28. El invierno comenzaba a transformar el ambiente del barrio. El árbol frondoso de la esquina en este tiempo escupía sus hojas y cagadas de gorriones mientras los muchachos, protegidos por sus ramas, examinaban asuntos que consideraban los más importantes para sus vidas. Nené Lechuga, encima de la piedra, ofrecía consejos a los más cercanos a su edad en cuanto a la manera de abordar a las hembras para conquistarlas. Cerca de ellos, los más pequeños se escandalizaban indignados por una trampa que acababa de hacerles el pecoso en el juego de las bolas. Tini Mollinedo pasa con lentitud la toalla por sus pezones rectos. Va eliminando cada pequeña gota adherida a los senos mientras tararea una canción. Pone sumo cuidado en desalojar el ombligo de todo rastro de jabón, por lo desagradable que le resulta ver mezclada la espuma reseca con el polvo del ambiente dentro de aquella cavidad que ella no se explica para qué sirve. Arquea el cuerpo, entreabre las piernas y frota la zona del sexo. Disgustada, observa una mancha en la superficie interior del muslo, carnoso y relleno tanto como el de su propia madre. Comprueba el cierre de la ducha, cubre su cuerpo con la toalla enrollándola a nivel de las axilas y abre la puerta del baño. Mientras camina hacia su cuarto, trata de imitar el rítmico andar característico de su madre. Nené Lechuga no podía ocultar su incomodidad. Las ramas del árbol dejaban filtrar unos rayos de sol tibios, refrescados por la brisa de la tarde. Juancito observaba la cara de Nené y mientras la comparaba con la suya propia y con la de aquel payaso del circo que había visitado la ciudad unos meses antes, consideraba acertadas las palabras de Nené. Los padres solo se comunicaban con los hijos para impartirles órdenes. Hagan las tareas. Vayan a la tienda. Deshierven el patio. Revisen los tanques de agua. Y lo que era peor, dijo Nené Lechuga, desconfían constantemente, sospechan de nosotros. Cuando aparecía un gato muerto, un perro envenenado o el bombillo de una esquina astillado, siempre los mayores decían: esos fueron los muchachos. Lizzie Vega bien acaba de secar su cuerpo, de blancura perfecta, y lo cubre con la bata de casa. Ya no podía continuar soportando las malacrianzas de Tony Rainis, y jamás la trataba con amabilidad, delante de todos la ofendía de una manera obscena. Llega hasta su habitación y escoge la ropa interior en la gaveta del armario. Frente al espejo, observa detenidamente su rostro y descubre una minúscula tumoración rodeada de puntos negros. Marto Garandel reafirmó las conclusiones expresadas con indignación por Nené Lechuga. También de él sus padres abusaban. Le negaban dinero para la merienda, con el pretexto de la enorme cantidad de gastos que tenían en los últimos tiempos por la subida de los precios. Le exigían buscar las mercancías en la bodega. Controlaban la hora de su llegada durante las salidas nocturnas. En fin, pretendían gobernarlo como si todavía fuera un niño de teta, dijo, y subió el tono de la voz exaltado. De él ningún mayor podía burlarse, expresó amenazante, sus padres no podrían hacer con él lo mismo que le hacían a este bobo. Y al decirlo, señaló con el dedo en dirección a Juancito, especificando que apenas se quitaba el uniforme le ponían en las manos la libreta y un bolso de tela obligándolo a ir hacia la bodega en busca de algún mandado. Nené Lechuga le ordenó a Marto que hablara en voz baja, si empezaba el escándalo detrás vendrían las malas palabras y de inmediato las protestas y las quejas de los vecinos. De las personas mayores.
Marvilia, frente al espejo, revisa los frascos de perfume pertenecientes a la madre, elige uno y oprime el botón del atomizador, disfrutando la frescura y el cosquilleo detrás de las orejas, en la zona del cuello, en las entrepiernas. Toma el tubo del desodorante y mientras piensa en Juancito se frota ambas axilas. Cuando termina, queda indecisa y preocupada, no sabe de qué lugar ha tomado el desodorante, a la madre le disgusta que usen el que es exclusivo de ella. Se mira las manos sin entender por qué le tiemblan y se encuentran sudorosas. Estará nerviosa pensando en la última noche que besó en la boca a Juancito. Se dice divertida y ella misma se contesta en un murmullo. Bah, soy una boba. Destapa otro frasco, este de ahora adornado con pétalos de violetas, y aplica el líquido con la yema del dedo en las ventanas de la nariz y luego en la punta de la lengua. El aroma de aquellas esencias la obligan a entrecerrar los ojos mientras piensa en un jardín jamás visto por sus ojos y cuando escucha el sonido característico del accionar del llave en la puerta principal, sale precipitada de la habitación de los padres. Al rubio y delgado no le importaba lo que pensaran de él las personas mayores. Y jamás cedía a las mujeres el asiento en los ómnibus, ni ayudaba a cruzar la calle a los ancianos. Era todo un macho y los machos no podían traer lágrimas en el pecho, como le había enseñado su abuelo. Según uno de nariz puntiaguda, lo peor en la vida era ser muchacho. El negro tan alto como Nené Lechuga gruñó alguna grosería. A él nadie podía gobernarlo. Luego de hablar Marto Garandel de nuevo, ofendido y reticente, casi todos expresaron sus opiniones en términos idénticos. Los padres pretendían siempre abusar de los hijos. Juancito no se atrevió a rebatir aquellas afirmaciones. Empezaba a dudar entre mantenerse durante más tiempo en el grupo o ir rumbo a su casa. Mientras los demás hablaban demostrando rebeldía o encono, él pensaba en la hora del baño. Si la madre se negaba a calentarle el agua, como venía ocurriendo en los últimos tiempos, tendría que pensarlo varias veces antes de echársela encima. Tal vez la derramaría contra el piso con fuerza, para que la madre creyese que estaba bañándose. A él no lo martirizaban las mismas inquietudes de los demás muchachos del grupo. Poco le importaba que no le diesen dinero cada fin de semana, no era adicto a las bebidas ni a los bailes, no le preocupaba que hubiesen permitido de nuevo las fiestas de fin de año ahora que no se consideraba prohibido celebrar las Navidades. Solo le importaba que le dieran permiso para salir todas las noches y verse con Marvilia. Tini Mollinedo mira el enorme reloj colocado en la pared de su cuarto y concluye que le sobra tiempo para divertirse como otras veces, aún falta bastante para que sus padres lleguen del trabajo. Se encamina al cuarto de ellos y descorre las puertas del closet, observando una a una las piezas colgantes. Alarga el brazo y de inmediato lo retira. Abre la otra puerta, ala la gaveta y registra minuciosa y sin prisa. Al fin toma una minúscula pieza de encajes transparente y cerca de ella encuentra otra que forma un juego con la primera. Lanza la toalla que cubre su cuerpo encima de la cama y cubre el pubis y los pezones con aquellas prendas íntimas que le parecen deliciosas, mirándose al espejo. Piensa en Josefina la bodeguera, tal como la ha visto vestida la noche anterior, cuando ella y la madre fueron al cine acompañadas de Marto Garandel. Un joven muy hermoso la llevaba del brazo, un joven que tendría la edad del hermano de Juancito, pero es mucho más hermoso que Raulito, según considera ella. Siente el corazón golpeándole el pecho, el color negro contra su blanca piel la enerva, la enloquece, la convierte dentro de su imaginación en una prostituta que marcha por las calles así vestida y va regalándose a todos los hombres hermosos que encuentra a su paso. Entrecierra unos instantes los ojos, ilusionada, y en el acto se dirige a una de las gavetas colocada en la cabecera de la cama. Allí desecha las medias finas que va encontrando, eligiendo al fin unas del color semejante al de su piel. Sentada en la cama, enrolla la media cuidadosamente, colocándola en el pie y estirando la pierna poco a poco hasta llegar al nacimiento del muslo. Qué bien se ve aquella pierna así cubierta, sabe que de estarla mirando Tony Rainis por una rendija, iría en busca de su cámara fotográfica. Coloca la otra media con igual cuidado y busca de nuevo en las gavetas de la cama, toma unas ligas adornadas con pequeñas flores de tela brillante y afirma con ellas las medias. Ahora elegirá entre todos los zapatos de la madre, los que más le gustan, los de charol, enervada de antemano imaginando el pie casi desnudo con el carcañal bien alto respecto a los dedos.
Inclinada, empieza a atarse las finas correas, sintiendo como le hormiguea el deseo por dentro, como quisiera encontrar un hombre que ha fabricado dentro de sus sueños, que la bese como besan los artistas de la televisión y las películas. Los muchachos que jugaban bolas eran ya muy pocos, y también los que escuchaban a Nené Lechuga habían ido disminuyendo. Estos últimos ahora hablaban sobre sus compañeros de aula que no se atrevían a juntarse con ellos. Según Marto Garandel, tanto Gabriel Calvarcrán como Tony Rainis eran unos chivatos, engreídos de ser hijos de dos jefes importantes que andaban por todo el pueblo en automóviles, dando órdenes, decidiendo lo bueno y lo malo, determinando quiénes podían estar en un sitio y a quienes les correspondía ir hacia aquel otro. Gabriel y Tony pretendían convertir la escuela en el pueblo de ellos, se creían los bárbaros, denunciaban cualquier broma como la de lanzar tizas o sonar trompetillas mientras los profesores explicaban sus clases, y hasta decían que eso era contrarrevolución. Cuando Marto Garandel concluyó su enardecido discurso, Nené Lechuga le recomendó paciencia. Cuando fueran a trabajar en la agricultura durante el plan La Escuela al Campo, Tony y Gabriel iban a aprender quiénes mandaban realmente por ser la mayoría. En ese instante, Juancito se puso de pie. Lizzie Vega bien acentúa el color encarnado de sus labios con un creyón de estuche brillante y mientras maquilla el rostro auxiliándose de una crema especial, recuerda a su novio Tony Rainis. Con él había aprendido lo delicioso de saborear en común con un varón los caramelos finamente envueltos en papel celofán, mientras sus lenguas iban adquiriendo el aroma amelazado de la fresa o el enervante sabor de la menta. También intercambiaban el humo del cigarro de sus bocas. Sin embargo, lo que más disfrutaba era acariciar el sexo de Tony y cuando lo sentía muy crecido, mover la mano hacia adelante y hacia atrás, hasta sentir el líquido viscoso y caliente en sus manos finas con las uñas pintadas, mientras su novio la ofendía con palabras groseras, instante en que se sentía una verdadera mujer. Sin embargo, no está dispuesta a continuar prestándole la boca para sus puercadas, se dice pensando en el encuentro que tendrán esta noche en el bosque de pinos. Sonríe divertida mientras observa en el espejo los labios, proyectándolos hacia afuera imitando el gesto de la succión. Juancito llegó al portal de la casa en una carrera competitiva contra el gato, cuyos pelos del lomo y el rabo parecían haber sido revueltos por el viento. Desde la casa cercana, el perro ladraba arrogante mostrando sus colmillos afilados, y Cuca Sánchez abrió la puerta. Al intentar saludar con una mano a Juancito, la llevó de pronto a la altura del estómago, oprimiéndolo con fuerza. Entonces cerró la puerta luego de ordenarle al perro que entrara. A Juancito le pareció que estaba llorando. Toca con los nudillos en forma ligera y viene a abrirle Emma Gamino, a quien ve vestida con una bata de caza rota en uno de los costados y unas chancletas de excesivo tamaño para sus pies. ¿Estas son horas de llegar?, le pregunta de mal talante y él está a punto de contestarle tal como habían recomendado Nené Lechuga y Marto Garandel, decirle por ejemplo, ¿y a ti qué te importa? Pero recuerda la advertencia de su hermano. A Emma tenían que respetarla todos en esta casa. Juancito continúa su camino hacia el fondo y al atravesar la cocina ve a la madre revolviendo una olla con una espumadera. Cuando Raciel llega a la zona divisoria entre la sala y el comedor, descubre a la hija rodeada de libros y libretas. Mientras abre el refrigerador en la cocina, le formula varias preguntas y cuando está sirviendo leche en un vaso cree escuchar respuestas incoherentes. Vuelve a acercarse a Magvilia, ojea una de sus libretas con el pulgar sin apartarla de la mesa y le pide que le repita sus palabras. Juan Emilio entra a la casa y el gato parte veloz a recibirlo, prestándole su cuerpo para las caricias. Le dice a su esposa que viene feliz, tremenda noticia que tiene que contarle. Su taller ha sido declarado vanguardia nacional y ahora tendrán la posibilidad de obtener el fondo de dinero que entregan como premio. Si los autorizan, sigue diciendo el hombre sin liberar el gato, podrían construir las casas en la playa que se usarán durante las vacaciones. Para los trabajadores del taller y sus familiares, aclara, ya no habrá que pasar las vacaciones de verano en las incómodas casas de campaña del campismo. Emma Adamino lo escucha desde uno de los sillones acolchados y Sara, recostada contra el marco de la puerta, sonríe. Detrás de ella, Juancito permanece quieto, deseoso de entrar al baño antes que el padre le tome la delantera. Escondidos dentro de la toalla lleva unos recortes de revistas con mujeres hermosas escondidas dentro de una caja que guarda en el armario.
Tirada en la cama, Tini Mollinedo se siente excitada, porque está vestida con una desnudez de ropas femeninas que dejan al descubierto la mayor parte de sus muslos de mujer hecha para el amor. Abraza la almohada imaginando que se trata del actor Ricardo de la Fuente Espadero, y sueña. Sueña de inmediato cambiando a Ricardo por el profesor de educación física, quien con el pretexto de enseñar a las hembras a saltar correctamente se les acerca por detrás rodeándolas con sus brazos musculosos, explicándoles la forma adecuada de realizar el ejercicio. Aunque al tomarla a ella por la cintura para explicarle, le habla tan bajo que las otras no lo escuchan, le dice que dentro de sus piernas ella esconde un tesoro que él desea comérselo a pedazos. Recuerda entonces la envidia de sus compañeras del aula cuando le decían risueñas: ¿te fijaste? A importunarla burlonas. ¿Te fijaste que como siempre? A morirse de rabia porque ninguna tenía un cuerpo como el de ella. ¿Te fijaste que como siempre que el profesor Cabrera ejemplifica alguna técnica contigo? Y hasta Lizzie Vega bien, que con todo y ser linda no tenía unos muslos como los suyos, se le acercaba. ¿Te fijaste que como siempre que el profesor Cabrera ejemplifica alguna técnica contigo engorda en la zona? Y también Marvilia, la pobre, con sus piernitas como hilos de coser. ¿Te fijaste que como siempre que el profesor Cabrera ejemplifica alguna técnica contigo engorda en la zona de la portañuela? Y aunque Tini Mollinedo rechazaba indignada aquellas acusaciones, aquí en la cama se está entregando toda a Cabrera, le dice muérdeme los labios, le entrega su húmeda lengua, le abre el tesoro escondido entre las piernas y le ruega ven cómetelo a pedazos. Con los ojos cerrados, le mordisquea el sexo, lo agranda con su boca y aprieta los muslos, empieza a gemir, a respirar agitada, se toca los pechos pensando que es Cabrera quien la toca, se lleva enloquecida una mano hacia las entrepiernas, perdida ya la mansedumbre, deseando que el espejo se fracture en 1000 pedazos y no le devuelva más la imagen de la que sufre cuando se atreve a mirarse, le dice Cabrera de mi alma no sigas castigándome. Entonces escucha pasos en el portal, trata de calmarse, de ahogar el último suspiro que escapa de su garganta en forma de ronquido de animal en celo y sale corriendo en dirección al baño. Juancito, ya dentro del baño, comienza por recordar a Lizzie Vega bien. Ella le había jurado no amar ya a Tony Rainis, de estar aburrida de sus groserías y quiere que ahora él, Juancito, sea su novio. Imagina la escena, están cada uno desnudo frente al otro, se besan porque ahora sabe cómo se besan un hombre y una mujer. Marvilia se lo ha enseñado. Sin haber vertido ni una gota de agua tibia encima de su cuerpo, se dice que Tini es más mujer que Lizzie, por lo que en realidad a quien desnuda es a ella. Toma la lata del interior del cubo cuando escucha que alguien está caminando cerca de la puerta del baño y se dice que efectivamente, los muslos de Tini se parecen más a los de las mujeres, pero de todas maneras los besos que lleva en la boca son los de Marvilia. No se atreve todavía a echarse el agua encima y se entretiene comparando a Tini Mollinedo con las artistas que ha visto en el cine y la televisión, la compara con Gloria Stadest, con Lady Annie, con Pamela Rhodes, con Carmita Santana, con Eleonor Ortega, con Lourdes Machín, con Mirta Sánchez, con Ana Polanco, con Isabel Martínez, con Lidia del Rey, con Palomita Vergés, con Olga Torres, con Grisel Álvarez, con Teresa Mendieta, con Valentina Povaniesca, con todas las mujeres que recuerda menos con su propia madre, y concluye que la única que merece este acto suyo es precisamente Tini Mollinedo. Sin embargo, cuando va a empezar mientras les pone el rostro de Tini a las imágenes de todas esas artistas que aparecen en las hojas de las revistas pegadas con precinta contra la pared del baño, mientras se dice que está dispuesto a pelearse con Marvilia a cambio de lograr el cuerpo verdadero de Tini Mollinedo aunque tenga que fajarse a los piñazos con Marto Garandel, tocan a la puerta, con violencia, con rabia. Emma Adamino le grita: apúrate, come mierda, que me ensucio y Juancito comienza a mojarse el pelo, se lava las manos con abundante jabón y luego de frotarse debajo de los brazos y entre las piernas, se vuelca encima el cubo con agua. Este es el final del capítulo 28 de la novela La familia ya no es sagrada, del escritor Andrés Casanova. La familia ya no es sagrada, novela de Andrés Casanova. Capítulo 29. Juan Emilio trata de llevar la conversación hacia el asunto que le interesa debatir con Raziel: las contradicciones entre algunos obreros del taller y el administrador por culpa de las casas de veraneo. Raziel continuaba pensando en el tema que le obsesionaba hoy.
No imaginas la mujer con quien me acosté este sábado, le dijo a Juan Emilio y sin permitir que le respondiera habló de las mujeres entrevistadas durante los últimos días. El periodista no quería referirse a las mujeres que habitualmente entrevistaba para su columna de los domingos titulada La mujer en su puesto laboral. A esas las sorprendía sin aviso previo y les aseguraba que la grabadora se encontraba desconectada todavía. Mira el botón de arrancada. Como puedes ver, no lo he movido, les decía, cuando en realidad sí estaba grabándolas con una pequeña grabadora Sony que escondía en la carpeta. Basándose en las palabras nerviosas de esas mujeres y alguna que otra frase ingeniosa dicha por ellas al azar, confeccionaba más tarde un cuestionario que él mismo respondía y luego tecleaba en su máquina de escribir. Con este procedimiento, tedioso, agotador, necesitaba casi un día entero de trabajo para cumplir la tarea, pero le resultaba inevitable. Si cada viernes en la tarde no tenía en la mesa de Genaro González Quijada la entrevista mecanografiada en las hojas pautadas del periódico, ya sabía que tendría un fin de semana atroz. Claro, el sábado en horas de la mañana venía lo peor. Discutir con Genaro el contenido de la entrevista. A Raziel no siempre le resultaba sencillo convencerlo de que las respuestas habían sido ofrecidas de manera espontánea por la entrevistada. Muchas veces el director del periódico le decía, no es lógico que una mujer con apenas sexto grado de escolaridad utilice las palabras dialéctica y cotidiano con naturalidad o bien. Una mujer como esta, obrera de un taller textil, y jamás diría, desde que inicio hasta que concluyó mi jornada laboral, sino desde que llego hasta que me voy. Raziel trataba de persuadirlo con largas disquisiciones sobre técnica periodística de la cual Genaro apenas conocía. En realidad, se había graduado en un cursillo de 6 meses de duración llamado Política Editorial Emergente, cuyos estudios comenzó el mismo año que fue nombrado director del periódico local recién fundado. En horas de la tarde de cada sábado, el propio González Quijada solía comentar con el jefe de redacción el elevado valor periodístico de las entrevistas de Raziel, convencido de que éste escribía verdaderas obras de arte. Juan Emilio apenas escucha a Raziel, e intenta referirle la discusión entre el secretario del sindicato y el administrador del taller por el asunto de las casas de veraneo. El primero sostenía la lógica de construirlas en una zona de la playa de Punta Matinas, y al enterarse los obreros apoyaron los criterios de su representante, escandalizaban en cualquier rincón del taller, en la cafetería durante el horario de las meriendas, en el comedor a la hora del almuerzo, y siempre terminaban expresando similares a la siguiente. En definitiva, nosotros somos los que mandamos aquí. Desde luego, el administrador las quiere fabricar en la desembocadura del río Las Arenillas porque allá tiene una querida y así podrá divertirse con ella a sus anchas, dice Juan Emilio en un tono ambiguo, que no permite determinar si apoya a los trabajadores o al administrador. Te estoy hablando de la hembra más hermosa de este pueblo, le dijo Raziel, como si estuviera convencido de que no lo había estado escuchando. Cuando Juan Emilio oye esto último, aparta a un lado el pistón que ha estado lijando para prestarle verdadera atención al amigo. No puede ser posible que se trate de Josefina, exclama. De ella te hablo, aseguró Raziel, deteniendo el movimiento del balance donde se hallaba sentado. Juan Emilio sonríe apenas entreabriendo los labios e intenta imaginar a Raziel grabando las palabras de Josefina, mientras los clientes de la bodega comentan divertidos que saldrá retratada en el periódico del domingo. Seguramente le habló al periodista de su sueño de toda la vida, convertirse en artista de cine. Incluso, quizás se atrevió a confesarle que la rechazaron durante las pruebas porque descubrieron su condición de antigua prostituta profesional que se negó durante su tiempo de rehabilitación a admitir en la planilla haber adoptado aquel oficio para mantener una madre paralítica o 10 hermanos huérfanos, sino que escribió, en todo momento fui puta por el placer de serlo. Raziel, mientras negaba con la cabeza, se puso de pie pidiéndole a su amigo que guardara silencio para que supiera toda la verdad. Y la verdad era que no había existido ninguna grabación en la bodega, sino una simple conversación durante unos segundos quizás, en la que ella, sin desatender las anotaciones del pan en la libreta de racionamiento, sugirió con una amplia sonrisa su disposición de atenderlo allá en su propia casa y Raziel aceptó complacido. ¿Cómo olvidar aquella memorable noche de sábado junto a Josefina?, dijo Raziel, a quien le resultaba imposible ocultarle al amigo su satisfacción por haber gozado de ella como jamás había disfrutado de mujer alguna.
Llegó puntual a la cita, con la intranquilidad de sus días juveniles cuando iba a visitar a alguna novia por vez primera. Al mencionar este detalle, extrajo de un bolsillo la caja de cigarros y volviendo a sentarse en el sillón de hierro señaló con un gesto a Raulito, quien acababa de entrar a cuarto de las herramientas. Los jóvenes de hoy en día no son como nosotros. No disfrutan los noviazgos, dijo Raziel luego de exhalar una gruesa nube de humo. Quizás porque después de acostarse con su pareja en una habitación de paso o en un hierbazal, cada cual continúa por su propio camino. Tal vez eso suceda no porque odiemos el romanticismo, respondió Raulito alejándose hacia el interior de la vivienda, sino por la escasez de viviendas en este país. Raziel hizo ademán de llamarlo para convencerlo de su error y Juan Emilio lo persuadió de que no perdiera el tiempo con él. Mejor que le refiriera los detalles de su encuentro con Josefina. Raziel halló la sala adornada como para una fiesta. Había colocado por doquier figuras de yeso relucientes con las imágenes de Santa Bárbara y la Virgen de la Caridad, y de las paredes colgaban varios de los llamados corazones de Jesús. En una esquina, presidía un altar la imagen de yeso en tamaño natural de San Lázaro con sus perros, iluminada por cientos de velas. Un tabaco humeaba encima de una bandeja de aluminio que contenía todas las frutas de la estación. Josefina vestía un traje azul turquesa hasta los tobillos. El escote delantero llegaba al nacimiento de los senos, firmes todavía a pesar de ser ya una mujer en plena madurez. Un tirante estrecho sostenía el vestido contra el cuello y los brazos desnudos, adornados con pulseras de oro, se movían inquietos. Al sentarse en un sofá frente a Raziel, los pies de la mujer quedaron a la vista calzados por brillantes zapatos de tacones altos y gruesos. Vista desde esa posición, podía imaginarse su espalda desnuda, con la piel tersa como la de sus brazos. Para convencerse de sus pensamientos, Raziel le pidió un vaso de agua. Al regresar con el vaso en las manos, Josefina aprovechó para accionar el botón de arrancada del tocadiscos. Horas más tarde le confesaría sentirse sola desde hacía más de un año, aclarándole que la soledad para ella significaba la desdicha de no encontrar un hombre al entrar a la casa luego de un día de trabajo. En realidad no dijo en ningún momento hombre, sin embargo en su boca de labios finos la palabra macho carecía de la vulgaridad propia de las obscenidades, pudiendo interpretarse perfectamente como caballero. Primero se escuchó en el tocadiscos madrigal y luego le siguió el motivo de vivir, mientras la conversación entre ellos iba transcurriendo a la luz de las velas del altar en un tono apenas audible. Las palabras sobraban porque si él insinuaba al ritmo de la canción, quererte a ti es transitar por los caminos del amor, Josefina le hacía saber alegre que tengo un amor en La Habana y Raziel, sin perder el aplomo contestaba apasionado esperaré. Ella fue mostrándose en plena desnudez de alma entre canción y con cada nueva confidencia, se despojaba de una prenda de vestir. El primer zapato rodó solitario por el piso cuando, luego de haber bebido varios tragos de menta, contó como a la edad de 11 años una madrugada de diciembre despertó con las entrepiernas empapadas de un líquido viscoso y lacerante. Atemorizada, prendió la luz y al descubrir sangre entre las sábanas, creyó haber sido víctima de un asalto por parte del primo que dormía en el cuarto contiguo. La madre al verla llorando le explicó a medias el origen de aquella sangre y Josefina comenzó a adentrarse con los ojos cerrados en el mundo de las mujeres. Quedó descalza por completo narrando la historia del primo, huésped permanente de la casa familiar. Estuvo asediándola desde que ella cumplió los 9 años, siendo él un joven de 15. A los 17 años el primo trabajaba en el central azucarero de Punta Martinas y como ganaba bastante dinero, llegaba a la casa con una caja de bombones forrada de papel brillante para la madre y al padre le traía tabacos de vistosas anillas que lo fueron enviciando cada vez más. Un día ella lo vio entrar a su habitación con pasos de felino y pensó que le traía bombones. Fue un domingo veraniego, mientras los demás dormían la siesta luego de un almuerzo copioso. Ella con apenas 13 años estaba pensando en su primer novio. El primo cerró con todo descaro las ventanas que daban a la calle y luego juntó la puerta de entrada de manera que en la semipenumbra de su cuarto apenas se distinguían. Eran testigos mudos de aquella escena la Virgen de la Caridad, el cochinito con una ranura en el lomo y el santo de yeso colocado en una mesa. Mientras su primo Damián comenzaba a desvestirse, Josefina se cubrió con la sábana hasta el cuello.
La lucha resultó despiadada y si no gritó ni un instante fue porque el fornido Damián, desnudo ya por completo cuando le arrancó de un tirón la sábana que tapaba su total desnudez, le colocó su potente mano abierta en la boca con tal ferocidad en la mirada que ella sintió terror de que la ahogara. Segundos antes de aquel momento, pensaba ilusionada en los besos de su primer novio. Sin embargo, en ese instante Damián señaló hacia el cuchillo que tenía en el piso, advirtiéndole que si gritaba no vería salir jamás el sol. Mientras Raziel le desabotonaba el vestido, le confesó sonriente que en realidad no había gritado porque la admiración y el gozo se despertaron en ella al ver el hermoso cuerpo de su primo Damián, al tocarle por orden suya el animal erecto que le jugueteaba entre las piernas y porque miles de veces había imaginado esta escena mientras arrodillada fingía rezar en la iglesia al lado de su madre. Cuando Raziel desanudó el estrecho tirante que cruzaba el cuello de la mujer y el vestido cayó al piso, le confió que el primo la había hecho suspirar en 10 ocasiones y cuando la madre le preguntó en horas de la tarde, le dijo que había sido por culpa de una pesadilla. Las medias negras aprisionadas contra los muslos por unas ligas adornadas con encajes rosados sirvieron de pretexto a Josefina para rememorar su iniciación en el oficio de prostituta. Los padres jamás sospecharon los frecuentes encuentros entre ella y Damián, a quien para esta fecha le llamaba Dami, cuando en medio del paroxismo sentía que sus líquidos comenzaban a inundarla. El padre le decía admirado a las amistades que venían a visitarlos que la hija se estaba desarrollando como mujer completa en unos meses. Y Josefina, voraz lectora de novelas de Corín Tellado, se reía para sus adentros diciéndose que estaba creciendo como una flor en medio del desierto, cual rosa de Alejandría. Al cumplir 15 años el primo la abandonó, aburrido de no encontrar en ella secretos ni encantos novedosos. En la última pelea la comparó con un cadáver y Josefina lloró desconsolada la pérdida de su segundo amor, porque el primero había quedado en el olvido. En tal estado de tristeza conoció a un comerciante español de paso por el pueblo durante una fiesta en la colonia española. Los padres, felices, ilusionados, la veían bailar con el apuesto joven español y ceseando de manera exagerada, la enlazaba por el talle atrayéndola contra su cuerpo a la vez que daba un diestro giro al compás de la música tropical. Miguel Ortega explicó ser el presidente de la firma Ortega y Sucesores. En tono jubiloso le aseguró a Josefina que él costeaba un programa en la radio para anunciar los vinos de su casa comercial y podía contratarla a cambio de que le sirviera como amante en la cama, solo una vez semanal porque en realidad tenía otras 3 amantes. El resto del tiempo podía emplearlo a sus antojos, le advirtió cuando ya estaban sentados a la mesa junto a los padres de Josefina y ellos no entendieron a qué se refería el español. Aceptó aquella especie de contrato sin dar cuenta a nadie. Durante unos meses fue en el pueblo Josefina la desaparecida, y el drama de los padres no era como los dramas radiales de aquella época que financiaban las firmas comerciales como Ortega y Sucesores, sino un drama real que los hacía llorar a diario. La hija, desde luego, no anunciaba nada por la CMQ, Radio Progreso ni la Coco. Sin medias ya, Josefina parecía una diosa griega o uno de los personajes femeninos de Renoir. Sin el ajustador una de las pequeñas muchachas del circo. Con el pelo suelto contra la espalda era Diana la cazadora. Sin el bloomer representaba a la joven después del baño. Reclinada, besando los labios entreabiertos de Raziel, se convertía no en cualquiera de las bañistas, sino entre todas la más voluptuosa, la que intenta cubrir su desnudez con una enorme toalla y entonces queda más desnuda. Entregando suspiros en tanto una mano varonil acaricia el interior de sus muslos, ya es Gabriela con la blusa abierta. Finalmente, a Raziel no le cabían dudas. Renoir la había tomado como modelo de inspiración para confeccionar sus obras. Sin las medias, sentada en las piernas de Raziel, los dos desnudos, atravesada por aquella adarga, le confesó al periodista que al llegar a la capital, descubrió de inmediato haber sido engañada en el baile de la colonia española por parte del señor Ortega. El elegante caballero no era un comerciante español en vinos. El elegante caballero no era un comerciante español. El elegante caballero no era un comerciante. El elegante caballero no era un caballero aunque sí elegante. Además, el elegante Miguel Ortega ninguna relación tenía con Ortega y Sucesores porque no se llamaba Miguel Ortega.
Y mientras se movía encima de Raziel y el hombre le acariciaba la espalda, Josefina narró sus experiencias en un palacio capitalino con innumerables espejos en sus paredes, convertida en soldadera de un centenar de ancianos agotados por largas sesiones de trabajo en el Senado, ancianos que requerían una vez a la semana de sus servicios y el de otras muchachas tan hermosas como ella. Iniciaba por segunda vez los movimientos, ahora de frente a Raziel en busca de su boca, relatando todas sus hazañas durante el poco tiempo que pudo disfrutar de aquel oficio de meretriz complaciente y complácida. Posó desnuda 20 días seguidos para un fotógrafo de una revista inexistente. Representó escenas pornográficas en compañía de un joven homosexual con el propósito de excitar a un ministro impotente. Vestida de varón satisfizo las ilusiones bugarroniles de un embajador de vacaciones en el país. Filmó totalmente desnuda una película para el exclusivo disfrute de un alto funcionario de la Cancillería, incorregible onanista. Raziel en realidad dudaba de la veracidad de aquella relación de hechos. Los consideraba invenciones del cerebro afiebrado de esta mujer que indudablemente ardía de fuego uterino. Desnuda por completo, luego de haber vaciado la botella de ron y con las piernas cruzadas en la alfombra, rompe a llorar lamentando la desdicha de estar condenada de por vida a ser dependiente de la bodega por el único delito de haberse convertido en una puta demasiado pública. Y cuando Raziel le besa la frente en un gesto amoroso, ella echa a reír con impúdica malicia. No se esconde para practicar los cultos demoníacos, dice en voz elevadamente exagerada. Cuando un hombre le gusta lo caza con sus redes de hembra experimentada. No le importa que las mujeres del pueblo la acusen de vampiresa porque todos los machos la adoran. En fin, concluye ya más calmada, es el desenfreno en que vive el que la condena frente a los demás. Luego de aquella confesión, Josefina se pone de pie tambaleante, sin importarle que varios adornos se rompan al rodar por el piso y canta Please Don't Go a viva voz, desafinada, con un profundo sentimiento que le nace de las entrañas. Raziel, confundido, sin vestirse todavía, la ciñe del talle y la guía hasta el cuarto mientras la besa en la boca. La acuesta en la cama, la tapa con una sábana olorosa a violetas y sale. Ella queda llorando inconsolable mientras Raziel comienza a vestirse. ¿De veras que fue así?, le preguntó Juan Emilio, sin atreverse a tocar el pistón que estaba rectificando. Te lo juro por mi madre, le responde Raziel ya puesto de pie, en el preciso momento que Hortensia le dice desde lejos que deben ir a preparar la comida. Pero lo más doloroso es que estos datos no me sirven para mi columna dominical sobre las mujeres. Este es el final del capítulo 29 de la novela La familia ya no es sagrada, del escritor Andrés Casanova. La familia ya no es sagrada, novela de Andrés Casanova. Capítulo 30. Sara ocupa el sillón de hierro colocado en el patio. Ella solo escucha a lo lejos la música del parque de diversiones, pero le basta para imaginar lo que estarán haciendo su hijo más pequeño y Marvilia. La hija de Raziel y Juancito estarán disfrutando ahora de un viaje aéreo en uno de los botes rotulados con nombres como Amor Eterno, Príncipe Azul, Noche Pasional y otros que a Sara le parecen estúpidos. Le duele de nuevo el costado del vientre y allí se coloca su mano hasta sentir alivio. De manera muy vaga, siente algo así como un deseo. Reconquistar a Juan Emilio, el único hombre que ha conocido en su vida y a quien sabe ya lejos desde el punto de vista sentimental. Continúa el balanceo mientras seca unas lágrimas con el dorso de la mano libre y presta atención a una especie de voz interior parecida a la de Agustín Escalbarcrán, agonizante, solitario en su mundo imaginario de tiendas atestadas de mercancías y colonias plantadas de cañas y rodeadas por fincas que producen tabaco, naranja y viandas. Su padre, que durante la agonía creyó moverse entre nubes de prósperos banqueros dispuestos a concederle préstamos para la compra de acciones en la Cuban Canadian Sugar y la Electric Machine Company a precios irrisorios, entre 10 y 15 dólares cada acción, dígame usted, decía Agustín sin abrir los ojos y gritaba. Ese hijo de puta de Isaac se metió a comunista. Luego de tildarlo de traidor discursero, seguía culpándolo de aconsejarle entregar la casa del Cáucaso y la flor circasiana sin exigir ni un centavo de indemnización para que lo aceptaran a él, a Isaac, como uno de los de ellos. Sara le da un manotazo a la imagen moribunda de su padre y trata de explicarse el alejamiento del marido, las miradas de rechazo, las frases ofensivas, el desprecio.
No sabía que los demás también estaban preocupados por su enfermedad. Emma Adamino lucía encantadora aquella tarde vestida con un pantalón solidario con la blusa, de color amarillo, prenda ajustada al cuerpo. Desde unas bocinas lejanas se escuchaban consignas, marchas y canciones de manera alternada, y cuando el cantante estaba diciendo yo a tu lado, no siento las horas ni el tiempo, Emma fue hasta el banco de trabajo de Juan Emilio, en ese momento concentrado en sus martillazos y meditaciones. Los ojos verdes de la muchacha pestañearon y la boca, pintada de un color rosa pálido, se abría una y otra vez pensando como si nada pensara que los tiempos son otros, los tiempos han cambiado, los tiempos ya no se parecen a los de la juventud de este hombre que todavía se conserva como un hombre de verdad aunque ya casi es un viejo. Ocupó la silla que su suegro utilizaba habitualmente para sentarse a trabajar sin importarle que se manchara de grasa su pantalón amarillo. El gato correteaba detrás de una cucaracha y afuera varios perros ladraban. Debía ser comprensivo, le dijo, y mirar la vida de una forma moderna, olvidando las historias de su adolescencia, que hoy pertenecían a la antigüedad. El suegro dejó de martillar, asombrado. ¿Qué tú dices, muchacha? Se incomodó. Eso, que hoy Elvis Presley ha sido sustituido por los Beatles y además, el mundo ya no es más un sueño manso y tangible. Mientras decía estas palabras aprendidas de memoria de un libro titulado Los hippies, esa pandemia, que circulaba de manera clandestina en el pueblo, con el sello de una editorial inexistente, traído en grandes cantidades unos turistas de la Transilvania, Emma iba enrollando y desenrollando con gesto negligente algunos mechones de su propio pelo. Le parecía mentira que un hombre como él, le dijo, capaz de criticar a Isaac Calvarcrán por contradecir con su forma de vivir carente de dificultades materiales los discursos enardecidos en los que llamaba a los demás al sacrificio, no le permitiera a su esposa trabajar en la calle y en cambio aseguraba aceptar la igualdad de las personas con independencia del sexo. Juan Emilio permanecía en silencio mientras Emma le reprendía sin timidez alguna y al final le preguntó si le prohibía trabajar a la esposa por temor a que le fuera infiel. ¿Por qué te metes en los asuntos míos?, protestó Juan Emilio, mientras meneaba la cabeza para no explotar en ofensas contra su nuera. ¿Acaso ella te pidió que lo hicieras? Emma Adamino sonrió entre cínica y sarcástica, una sonrisa a todas luces fingida. En realidad, estaba disfrutando la incomodidad de su suegro. Ella no merece que yo la defienda, dijo la muchacha. En realidad la odio. ¿Y entonces, cuáles son tus motivos para interceder por ella? La pregunta de Juan Emilio fue amenazante. Sacarla de este encierro donde se está ahogando, dijo Emma, más gozosa todavía que al principio por haber logrado incomodar a su suegro. Explícame, por favor, sinceramente no entendía tales motivos. Sacarla de este encierro para convertir la casa en un lugar habitable. En un lugar libre de los caprichos y majaderías de ella. Unas cuantas semanas después, sin que Raulito supiera que Emma había intercedido a favor de Sara, también él decidió aprovechar uno de sus días de franco en el trabajo para hablar con el padre. Estaba dispuesto a decirle de manera abierta. Te estás comportando como los esclavistas, como lo que tú llamas la casta de quienes se adueñan del poder a la cañona. Antes de conversar con él, luego de dejar la ropa tirada de cualquier manera, revisó la gaveta donde Emma Adamino acostumbraba a guardar el dinero de su salario, tomó un billete de 20 pesos y salió a la calle, vestido con un short de colores y un pullover roto en 2 lugares de la espalda. Al regresar, traía una botella de ron barato, marcado con una etiqueta de color ocre y la marca local Aguardiente La Punta. En esos instantes, el padre trataba de recuperar una pieza inservible con el auxilio de una lima. Vi unas fotos de una irlandesa residente en el estado de Arkansas, le dijo Raulito luego de servir en 2 vasos de la botella. Tiene 25 años. El padre detuvo el movimiento de la lima, de manera mecánica accionó la palanca del tornillo de banco para apretarlo y tomó en una mano el vaso que le extendía el hijo. Lo interrogó con la mirada y Raulito continuó hablando. Una secuencia de fotos de la irlandesa en distintas etapas de su vida. La más impresionante para él, desde luego, fue cuando la muchacha de ahora tenía entonces 5 años. ¿Quién te las enseñó? Alarmado, el padre quería saber toda la verdad. El hijo volvió a servir de la botella en los vasos.
Mejor no andarse con hipocresías, le dijo, había visto fotos de esa índole e incluso otras más excitantes, no debía olvidar que a sus 24 años ya tenía unas cuantas experiencias con mujeres. Juan Emilio empezó a entenderlo. Ya no estaba frente a él un niño incapaz de aprender si no le escribían en alguna zona de la casa el enunciado de la idea, tal como comprobaron los psicólogos que lo atendieron en La Habana. Bebió un trago realmente largo y colocando el vaso encima del banco de trabajo indagó. ¿Cómo marchan tus relaciones con Emma? Pensó durante unos instantes antes de continuar. Quiero decir, en la cama. Raulito observó el rostro algo agrietado de su padre, los pelos de la barba que le habían crecido y las arrugas en la zona del cuello, dándole aspecto de hombre enfermo. El hijo quiso reconocerse a sí mismo en aquel hombre agriado por los años. Ya empezaba a pensar que el tiempo transcurre para todos y él mismo dentro de un tiempo sería casi un viejo como este hombre que de pequeño lo había cargado en sus brazos. Las dificultades de la vida lo habían envejecido, pero él de todas maneras lo amaba, a pesar de la indiferencia con que se trataban siempre. No le contestó al padre la pregunta sobre Emma, no quería hablar de esos asuntos, le dijo. Mejor que le contara cuando él tenía su edad de ahora, y paseaba alrededor del parque según la costumbre de entonces, dejándose admirar por las muchachas. En el restaurante donde trabajaba iba a comer muchas veces una vieja, dijo, que lo llamaba para decirle que se acordaba de su padre porque estuvo enamorado de él, siempre con el pelo oloroso a la mejor de las brillantinas y elegante en el vestir. Nunca me habías contado eso. ¿Cómo se llama la vieja? Quiso saber el padre curioso. Orgulloso por haber sido un conquistador, aunque ahora tenía que conformarse con los recuerdos. Dice ella que estabas buenísimo, que todas ellas porfiaban sobre cuál te ligaba, dijo sonriente el hijo, tratando de apartar de su mente el pensamiento que le estaba entrando. Con el paso de los años, él sería una copia de lo que era en estos momentos su padre. Acaba de decirme su nombre. Luisa Serrano. Dice que era hija de uno de los médicos más famosos de aquella época. No me acuerdo de ella, sonrió vanidoso Juan Emilio luego de beber de su vaso. Ahora el hijo sabía que su padre comenzaba a envejecer. Olvidaba a la gente que conoció en la juventud. Al poco rato, los dos cantaban una antigua canción con voces desafinadas. Al decir porque tu amor es mi espina por las cuatro esquinas, hablan de las dos se ponían melancólicos y cuando llegaron a lo de es más vergonzoso no saber amar ya estaban tristes, podía decirse que lloraban. De pronto, dejaron de cantar casi al mismo tiempo. Raulito, con la barbilla contra el pecho, dijo que quería confiarle la verdad acerca de sus relaciones con Emma Adamino. Trato de convencerme de que cada arete colgado en sus orejas, dijo, las pulsas en los brazos, un nuevo perfume que compra sin decirme nada, son para mí. Confesó que se moría de celos, se esforzaba por llegar con Emma hasta límites excesivos, empleando toda la experiencia adquirida en compañía de Josefina. Hubo una pausa larga en las palabras de Raulito. El padre conocía el resto gracias al tono de la voz con que le hablaba. Entonces impuso su experiencia. Fue dominándolo poco a poco, espantándole las tristezas por sus fracasos humanos, atándolo a sus consejos de tiburón solitario conocedor de todas las artes de pesca para atrapar a las sardinas. Continuaron bebiendo. En el tiempo que mediaba entre un trago de ron y otro, el padre le reiteraba al hijo sus consejos de otras veces acerca de la manera de embridar a las mujeres jóvenes, cómo matarles el ansia de libertad que las llevaba hasta el matrimonio, la forma que debía proceder para que jamás se acostaran insatisfechas. Se sentía orgulloso de su hijo. Casi en el límite de la cordura y la borrachera, le puso una mano en el hombro y le dijo con una retórica que le salió del pecho. Eres mi fruto. El heredero de mis triunfos. Tienes que luchar por llegar hasta la casta de los gobernantes huyendo de los gobernados, que siempre no serán más que esclavos. Raulito se quedó mirando al padre casi sin entenderlo, de tan mareado que se hallaba. Encogiéndose de hombros, determinó no hablar con él en defensa de la madre. Instigado por Hortensia, Raciel fue un domingo a la casa de Juan Emilio para hablar, según dijo apenas llegó, de un asunto delicado. Sorprendió a Juan Emilio enfrascado en darle forma a un trozo de hierro oxidado, golpeándolo contra el yunque cada vez que lo extraía de una improvisada fragua.
Comenzó hablándole de las horas empleadas el día anterior leyendo un informe sobre la situación económica del país, con el propósito de elaborar una noticia, y cuando se la llevó a Genaro González, este le ordenó reducirla a la mitad con el argumento de que solo disponía de 20 líneas en el periódico dominical. Refirió también la orden recibida de redactar una crónica urgente acerca del inicio de la zafra azucarera, y cuando solicitó un jeep para realizar un recorrido por las zonas cañeras aledañas al pueblo, e incluso llegar hasta Punta Matinas, el director señaló hacia el archivo. Allí encontraría material suficiente. Luego de aquella introducción, consideró preparado el terreno para dirigirse con franqueza al amigo cuando él detuvo el trabajo con el trozo de hierro y lo llevó a enfriar a un cubo con agua. Mantuvo silencio durante unos minutos organizando las ideas. No le resultaba tan simple hablarle de un problema que en última instancia solo le atañía a su amigo, pues no hubiese admitido que alguien fuese a su casa a pedirle que sacara a Hortensia del laboratorio donde trabajaba. No obstante, pensó, aquí se trataba de otro asunto. Se trataba de que Juan Emilio mantenía a su esposa en un encierro casi parecido al de una prisión, y él sí tenía derecho a aconsejarlo por tratarse de su mejor amigo. Ya con esta presencia de ánimo y tal decisión, esperó a que Juan Emilio llevara de nuevo hasta la fragua el trozo de hierro y volviera sonriente cerca de él. Supongo que no habrás venido a hablarme de tus dificultades con Genaro. Hoy Juan Emilio estaba en uno de sus mejores días. Sin beber, era capaz de bromear. Raziel sintió deseos de marchar de frente, de entrarle a la dificultad por el mismo centro. Sin embargo, en el último instante le pareció que podía fracasar si seguía ese camino. Entonces se refirió a los programas actuales de la televisión, en los que un hombre era capaz de colgarse un delantal, y luego habló sobre las canciones modernas, las que se ponían en la boca de una mujer, dijo. Analizo esas letras, dijo Raziel, y me parece que las mujeres de hoy están pidiendo un espacio humano y no solo que las desnuden como una máquina sexual. Juan Emilio se rió con una franqueza que desarmaba al periodista. Cuando se reía de esta manera, era porque estaba a punto de rebatir las ideas que él le expresaba. Y así fue. De veras que vives metido en medio de la doble moral. Hace unos días, un mes tal vez, me contaste lo de tu orgía con Josefina. Raziel lo miró con gesto interrogante. Sí, reiteró Juan Emilio, no finjas. A ti solo te importa de las mujeres del sexo. El periodista decidió no rendirse sin luchar. Te digo que en la vida real los hombres debemos practicar lo que se admite en la ficción. Solidaridad con las mujeres. Sobre todo con nuestras esposas. Juan Emilio volvió a reírse divertido. A mí con esas, Raziel, no seas come mierda ni me quieras convertir en un estropajo, le dijo. ¿Por qué no habrás olvidado lo que me confiaste una vez? Que Hortensia tiene que entregarte su salario cada vez que cobra, y si ella quiere que le ayuden en la cocina que se divorcie de ti y se case de nuevo con un cocinero. Dichas estas palabras, Juan Emilio se alejó hasta la fragua improvisada y poniéndose los guantes tomó el trozo de hierro en una mano. Unas horas después, Raziel fue a la sala donde Hortensia conversaba con Sara y le advirtió a su esposa que ya era hora de irse. Tenían que hacer la comida temprano porque los muchachos ya estarían esperando y el automóvil no tenía las luces muy buenas. Mientras se alejaban, escuchaba todavía los martillazos violentos contra el hierro y se dijo que sería en otra oportunidad, que hoy no había condiciones para hablar con su amigo sobre eso de permitirle trabajar a Sara. Cuando Hortensia se interesó por saber qué le había respondido Juan Emilio, Raziel se encogió de hombros y solo pensó que entre marido y mujer nadie debía inmiscuirse. Es la medianoche. Sara no para de llorar mientras continúa escuchando a lo lejos la música del parque de diversiones. Se mece en el sillón de hierro, melancólica y solitaria. El patio se halla a oscuras, las herramientas del marido en silencio. Saborea el fracaso de Emma, el mayor de sus hijos y Raziel por convencer a su marido que ella, más que una simple esposa era además una compañera en este difícil arte de vivir y por tanto, debía tratarla como una ayuda idónea, insustituible, y no como el estorbo que se aparta al cuarto del desahogo al transcurrir los años. Saborea el fracaso de los demás que han tratado de interceder por ella, porque se ha enterado de todo sin que ellos lo sepan. Entonces comienza a secar sus lágrimas de manera enérgica, decidida.
En algún momento regresará el marido de su salida nocturna habitual, furioso por cualquier contratiempo que haya tenido, lo mismo la discusión con algún conocido por cualquier motivo o la espera interminable en la cafetería para comprar una caja de cigarros, aunque jamás dirá que viene satisfecho por haberse acostado con otra mujer o derrotado porque la vejez ya empieza a batirlo. Se pone de pie y vuelve a sentir un dolor desgarrante en el costado izquierdo del vientre. Piensa en Juancito antes de ir hacia el cuarto. Si al menos le alcanzara el tiempo para verlo crecer, no le desconsolaría tanto su juventud perdida para siempre al lado de un hombre que en realidad jamás la había amado. Este es el final del capítulo 30 de la novela La familia ya no es sagrada, del escritor Andrés Casanova. Es también el final de la novela.